acompañado de la excelentísima señora vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Señoras y señores, sean bienvenidos a la rueda de prensa sobre la disminución del déficit 2020. Muchísimas gracias por acompañarnos en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional este miércoles 6 de enero del año 2021. Procedemos de inmediato a saludar a los miembros de nuestra mesa principal. Excelentísimo señor Luis Abinader, presidente constitucional de la República Dominicana. Excelentísima señora Raquel Peña, vicepresidenta de la República. Señor José Vicente, ministro de Hacienda. Señor Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia. Señor José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia. Señor Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Señor José Rijo, director general de Presupuesto. Señor Luis Rafael Delgado, Contralor General de la República. Invitados especiales, miembros de la prensa nacional, señoras y señores, todos y todas sean bienvenidos a esta conferencia de prensa. Procedemos inmediatamente a introducir las palabras del excelentísimo presidente constitucional de la República, señor Luis Abinader. Buenos días, excelentísima señora Raquel Peña, vicepresidenta de la República, honorable señor Jochi Vicente, ministro de Hacienda, honorable señor Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia, honorable señor José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia, señor Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, señor José Rijo Presbot, director de Presupuesto, señor Luis Delgado, Contralor General de la República. Con ellos también a los demás viceministros, directores y demás funcionarios del gobierno que hoy nos acompañan. Miembros de la prensa, amigos y amigas. Siempre es bueno cuando acaba un año y empieza otro hacer un pequeño balance de lo realizado para tener una perspectiva clara de los logros conseguidos y del camino que queda para alcanzar las metas propuestas. Este gobierno, que lleva en el ejercicio de su cargo 5 meses, es consciente de que no es tiempo suficiente para materializar toda la hoja de ruta que nos hemos marcado, pero también queremos explicar y compartir con el pueblo dominicano todos los importantísimos avances que en estos pocos meses hemos logrado. Y lo hemos logrado trabajando con humildad y con responsabilidad. En nuestro programa de gobierno figura como prioridad lograr una reorganización de las instituciones del Estado para eliminar la duplicidad de funciones y mejorar la eficiencia del gasto público. Nos hemos enfocado desde el primer día en el objetivo de lograr una administración pública ejemplar y eficiente en todos los niveles. Es decir, trabajar para tener un gobierno que sirva a la ciudadanía porque realiza su trabajo con racionalidad y apego a la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Tenemos un compromiso con la eficiencia y con la transparencia. Por eso es una prioridad absoluta el control de todo gasto gubernamental. El mayor respeto que se puede tener hacia el pueblo dominicano es el control que de su dinero hacen sus gobernantes. El país necesita estar informado sobre los principales avances logrados en el manejo de las finanzas públicas. Por eso hoy compareceremos ante ustedes para informar que el gobierno central logró cerrar de forma preliminar el año 2020 con un déficit fiscal antes de reclasificaciones presupuestarias equivalente a un 7.7% del Producto Interno Bruto, versus el presupuestado que era de 9.4 y muy por debajo
del promedio de los demás países similares y de la región. En términos absolutos, esto significa que hemos reducido el déficit en 77.000 millones de pesos. Esta reducción fue posible por el manejo proactivo tanto de las recaudaciones como consecuencia de la reactivación económica en el último trimestre del 2020, así como del control y focalización del gasto público, es decir, de una mejor calidad del gasto público. Por el lado de las recaudaciones, las mismas cerraron el año con un 3.75% por encima de lo estimado. Por el lado del gasto, la priorización y control de este permitió que en el 2020 el gasto público ascendiera a 978.000 millones, para una reducción preliminar con relación al monto presupuestado de 54.169 millones. Esta reducción, y esto es muy importante que ustedes tomen nota, esta reducción del gasto no impactó nuestras prioridades de gobierno, las cuales fueron claramente establecidas en el presupuesto aprobado a principios de septiembre, ya que pudimos aumentar las partidas destinadas a la salud en 15.000 millones de pesos, a educación en 10.000 millones de pesos, en agua potable 3.200 millones de pesos, dándole más agua a 575.000 dominicanos, viviendas en 4.600 millones de pesos, seguridad ciudadana en 2.800 millones de pesos y protección social en 100.000 millones de pesos. No obstante esta reducción del déficit, extendimos los programas de apoyo a la población vulnerable durante la pandemia. Se prepararon las escuelas para un año escolar a distancia, a la vez que se dotaba al sector salud de los recursos necesarios para garantizar la atención sanitaria, incluyendo la inversión requerida para lograr que más de 2 millones de personas se afiliaran en el Seguro Nacional de Salud, SENASA. Señoras y señores, cumplimos con lo urgente y hemos transformado lo importante. Igualmente, es bueno resaltar las atenciones de emergencias ocasionadas por las tormentas Isaías y Laura, las cuales fueron cubiertas con apropiaciones de ahorros internos. Adicionalmente, porque hemos hablado de la política fiscal, en términos de la política monetaria, en el área cambiaria hemos mantenido la estabilidad del tipo de cambio en los últimos 4 meses, consolidándolo. Y escuchen bien, el Banco Central ha aumentado las reservas internacionales de 6.700 millones a 10.600 millones de dólares, garantizando la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana. Estas son buenas noticias en la economía. Lo que hemos conseguido hasta ahora nos ha permitido dinamizar nuestra economía, sin desatender las necesidades de las personas vulnerables, lo que representa un avance sin precedentes en el proceso de consolidación fiscal del gobierno. Hemos priorizado las políticas que apoyan a las familias dominicanas, hemos controlado y supervisado cada peso del presupuesto y hemos impulsado la actividad económica. El cambio que prometimos de transparencia, eficacia y modernización de este país se está materializando. Quiero agradecer a todos los que han hecho posible este cambio, y aquí está nuestro equipo económico en el sector fiscal, y felicitar también al gobernador del Banco Central, al ministro de Hacienda, al director del presupuesto, al ministro de Economía, al Contralor General de la República, al Gabinete de Ética y Control del Gasto. Y les pido que sigan trabajando con la misma intensidad. El pueblo dominicano esperaba desde hace mucho tiempo un gobierno eficaz, limpio y volcado en sus preocupaciones. Y esa es la línea que vamos a seguir cada día, trabajando por esos objetivos. Vamos ahora a que el ministro
de Hacienda, Jochi Vicente, presenta unas gráficas y quiero a todos agradecerles y que Dios los bendiga. Gracias, señor presidente, honorable vicepresidenta, ministros y amigos de la prensa. Como dijo el señor presidente, voy a hacer una breve presentación, un poco para profundizar más sobre lo que el presidente acaba de anunciar con relación a la reducción del déficit presupuestado. Básicamente, ese logro de una reducción de aproximadamente 77.000 millones de pesos en el déficit fue posible por dos razones fundamentales. Lo primero es que las recaudaciones de impuestos quedaron un 3.75% por encima de lo que habíamos presupuestado y que estaba consignado en el presupuesto complementario que fue aprobado en septiembre del 2020. Eso implica, ese aumento de un 3.75 básicamente implica un aumento de aproximadamente 23.000 millones de pesos en las recaudaciones. Pero quizás lo más importante de ese dato, cuando se desagrega entre las oficinas recaudadoras y vemos el comportamiento que estas recaudaciones tuvieron mensualmente, hay un dato muy alentador que en el caso de la DGA, que acabó con un 4.2% por encima de lo presupuestado, la Dirección General de Aduana, en el caso de la DGA se evidenció en el mes de diciembre un aumento con relación al año 2019 de un 20.4% de las recaudaciones y con relación al presupuesto de un 26.8%. Y la razón por la cual eso es importante es porque eso es una señal de la reactivación de la economía, que podemos medirlo a través de las importaciones que, como ustedes saben, durante el periodo de la pandemia, por estar las medidas de confinamiento de inicio de la pandemia, pues las importaciones cayeron bruscamente. Y este comportamiento se observó tanto en noviembre como en diciembre. En el caso de la DGI, el incremento de las recaudaciones de la DGI en diciembre fue un 6.5% por encima de lo presupuestado y la DGI acabó en un 5.3% por encima de lo que estaba presupuestado. A nivel del gasto, el presidente mencionó la reducción que se pudo materializar en el gasto total, que fue una reducción de aproximadamente 53.000 millones con respecto a lo que habíamos presupuestado. Y vuelvo y enfatizo el mensaje del presidente de que esta reducción del gasto fue posible sin afectar las prioridades que tenía el gobierno cuando presentó el presupuesto complementario, la inclusión de 2 millones de cotizantes nuevos al Seguro Nacional de Salud, todo lo relacionado con el sector de educación y el reto que ese sector como motivo de la pandemia tenía, y todo lo relacionado con el gasto en salud. Antes de pasar ya a la filmina final, yo creo que es importante, porque aquí es donde se evidencia el esfuerzo que está haciendo el gobierno para mantener la estabilidad macroeconómica y para lograr un verdadero control efectivo del gasto. Cuando se analiza el comportamiento que tuvieron todos los ministerios con relación a su presupuesto, no hubo un ministerio que durante el periodo enero-diciembre, pero principalmente el periodo agosto-diciembre, hubiera tenido un incremento con relación a lo presupuestado. Todos los ministerios, ustedes lo pueden ver ahí en la gráfica, experimentaron reducciones en sus gastos con relación a los presupuestados. Y obviamente en lo que tiene que ver con los poderes del Estado, por un tema de separación de poderes, pues a los poderes se le asignó y se le transfirió el presupuesto que tenían consignado. Y todo esto
al final lo que se pudo lograr, esa disminución importante del déficit. Como ustedes saben, el déficit estaba presupuestado en 422.000 millones, que representaba un 9.4% del PIB, y fruto de la disciplina presupuestaria y el aumento del recaudo de las oficinas recaudadoras, DGI, la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas, pues que se pudo lograr esa disminución de 77.000 millones de pesos que acaba de anunciar el presidente, consolidando el déficit para el año 2020 en un 7.7% del PIB. Con eso, señor presidente, le paso la palabra. Muy bien, muchas gracias, ministro. Cualquier pregunta, por favor, sobre que tengan. Hola. Saludos, yo soy Natalie Faxas de parte de Acento. ¿Perdón? Natalie Faxas de parte de Acento. Sí, sí. Buenos días. Miren, mi pregunta va dirigida hacia deudas a proveedores que tienen las diferentes instituciones. Miles de millones de pesos en deudas a proveedores desde hace varios años. A veces hasta desde el 2016 aparecen deudas. Y demás. Y de Exactamente, antes. usted conoce eso. Entonces, quiero saber primero qué va a pasar con estas deudas atrasadas de años anteriores y cómo se pretende regular eso, a propósito de que eso viene siendo también un problema para los proveedores y para la organización de sus finanzas. Bueno, gracias. Toda deuda que sea legítima y que haya pasado por el circuito presupuestario va a ser honrada. Ahora, lo que pasa con muchas de esas deudas es que muchas de esos proveedores, por alguna razón u otra, no se completó ese circuito presupuestario que pasa primero por la Dirección General de Presupuesto, que aprueba un libramiento, después que aprueba la asignación presupuestaria, después por Contraloría, que aprueba el libramiento, y finalmente acaba en Tesorería, que es la que realiza el pago. Y nosotros nos hemos encontrado con una cantidad significativa de deuda que no completó el circuito. Entonces, nosotros tenemos la intención de que todo lo que haya sido producido por un servicio real y que se haya brindado al Estado y que haya cumplido con todos esos procesos, nosotros lo vamos a honrar. De hecho, en el presupuesto del año 2021, para evitar esa situación de aquí hacia adelante, se estableció un artículo que en el caso de que eso suceda dentro de nuestro gobierno, el responsable del ministerio enfrenta esa deuda con su patrimonio personal, porque no es razonable ni ético de que a un proveedor que haya dado un servicio no se le pague, y nosotros estamos trabajando en eso. Buenos días, señor presidente. Gilbert Guzmán, de Noticentro. Dos preguntas en una. La primera es, aparece hoy en la prensa. A ti no se te permiten dos preguntas, pero hoy vamos a hacerlas. ¿Verdad? Eso solamente a las damas periodistas que se le pregunta. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, aparece una información en el día de hoy, señor presidente, la primera pregunta, sobre el pago de nómina de las EDES, que preocupa bastante. Durante el comienzo de su gobierno hay un incremento de 23.6 millones de pesos mensuales durante los meses ya de la gestión suya. ¿Qué medidas se van a tomar con eso, si se va a sanear? Y la siguiente pregunta es si tienen ya fecha para la firma del pacto eléctrico que se ha estado mencionando recientemente. Mira, sobre el pacto eléctrico voy a dejar a Lisandro que pueda responder, porque el ministro de la Presidencia le está dando seguimiento. Sobre la otra pregunta, casualmente, en un rato hay una reunión aquí del gabinete eléctrico, que por cierto en los próximos días va a dar una rueda de prensa informando en detalles todo esto. Claro, a mí me sorprende un periódico de gran calidad, como es el caso de Diario Libre, que no haya consultado
a los administradores de las sedes y al mismo ministro, porque los reportes que nosotros tenemos son diferentes. Hay 355 empleados menos que lo que lo encontramos. Pero más aún, en el gasto operativo, entre muchas otras cosas informaciones que va a dar, pero las adelanto hoy, ya que salió esa información, el gasto operativo en el trimestre mayo-junio fue de 12.3 millones de dólares mensuales, mientras que el promedio de ese gasto operativo agosto-octubre fue de 9 millones de dólares. Y antes de hablar sobre también niveles de eficiencia que hemos aumentado, aquí está el administrador de EDESUR y el ministro de Energía y Minas. En EDESUR se encontraron 3.238 empleados y todavía no se ha empezado el proceso de eficiencia que estaba planificado a partir de enero. Sin embargo, en la gestión dice, que está aquí en el internet, dice 3.126 y es lo que se ha pagado, o sea que hay menos, lo que contradice el reporte de Diario Libre. Pero es bueno que se sepa, yo lo voy a adelantar aquí, que cada distribuidora tenía una nominilla. Una nominilla que en el caso de EDESUR, en marzo fue de 177 personas y todo eso se desmontó para octubre y se ha desmontado en todas las sedes. Por lo que le pedimos que cualquier información, como es normal, como lo han hecho en otras ocasiones, que se le permita a los funcionarios poder responder para quizás hay una información que no está incorrecta o que se ha informado no de la manera apropiada. Y más aún en el déficit financiero de las sedes se redujo de 907 millones a 800 millones, un ahorro de 100 millones. La deuda corriente con los generadores no supera los 30 días, por primera vez en la historia. Y la cobranza de las 3 sedes aumentó en 150 millones de dólares. Esos son datos sumamente positivos y que en los próximos días, como dije, el Gabinete Eléctrico va a presentar al país, acompañado de otras informaciones que el país debe conocer. El país debe y necesita conocer. En general, las 3 EDES, y aquí está el coordinador también conjunto, Andrés Astacio, las 3 EDES tienen en conjunto 355 empleados menos de como se encontró. Pero más aún, de 4 consejos de directores, se fusionó en 1. Entonces, esos son los datos reales que perfectamente se lo podemos informar a Diario Libre o a cualquier otro medio de comunicación. Quiero sobre el tema del pacto eléctrico que Lisandro pueda opinar, que le está dando seguimiento a ese tema. Como es de conocimiento de ustedes, el pacto eléctrico se está discutiendo en el seno del Consejo Económico y Social y está previsto firmarse para finales del mes de enero. Es una decisión que tiene que ser definida dentro de ese organismo y como ustedes saben, hay muchos sectores representados y nosotros como gobierno somos uno más. Pero todo parece indicar que vamos a llegar a un feliz término respecto al pacto antes de que finalice el mes de enero. Esa es la esperanza que tenemos del equipo del gobierno que está participando en ese consenso que se quiere lograr en la sociedad dominicana respecto a un problema que nos viene afectando históricamente y que por primera vez
se ve una luz al final del túnel. Buenos días, Silvia Infante, Canal 4. Señor presidente, buenos días y demás miembros que nos acompañan. Me gustaría saber, en estos 5 meses, ¿cuáles han sido las áreas de mayor recuperación y cuáles otras hay que reforzar con mayor énfasis para que se recuperen? ¿Ustedes refieren al aspecto económico? Sí, en el aspecto económico. Sí. Miren, el sector industrial, zona franca, el sector agropecuario, el sector minería se ha recuperado bastante. La área donde el gran reto nuestro está en el sector turismo, en el sector bares, restaurantes. Esos son áreas que nosotros realmente tenemos y por eso que preocuparnos y ayudarlos más. Y por eso es que mucha gente nos dice por qué siempre estamos apoyando el sector turismo, porque ese es el sector que necesita recuperarse. Básicamente lo que tiene que ver con la parte de empleo, que es lo más importante. No sé, Jorge, si tú quieres añadir algo. No, simplemente añadir que en adición a esos sectores, el sector construcción, que es un sector muy importante por la cantidad de encadenamiento que tiene hacia toda la economía, está teniendo un crecimiento importante y es una evidencia de la recuperación económica que estamos teniendo. Obviamente, hasta que no termine todo el tema de la pandemia, pues los sectores que mencionó el señor presidente de hoteles, bares y restaurantes necesitan de una atención especial, que es la que nosotros desde el gobierno estamos dando. Sí, Lisandro quiere decir algo. Miren, para que ustedes tengan una idea del impacto que se ha logrado en los últimos meses en la economía y la confianza que hemos generado con muchas de estas decisiones que ustedes están viendo y que les estaba mostrando hoy, si segregamos el sector turismo de las estadísticas en el último trimestre, todos los sectores en conjunto crecieron 0.2%. O sea, eso es un hito importante porque la reacción de esos sectores y la dinámica económica que se ha logrado, a pesar de que todavía no hemos salido de la crisis de la pandemia, es una buena señal de que este año vamos a tener un robusto crecimiento. Lamentablemente, como dijo el presidente y el ministro de Hacienda, en turismo todavía tenemos ciertos rezagos, pero el sentido general de la economía, segregando el turismo, ha tenido un comportamiento envidiable y que registró el último trimestre 0.2% de crecimiento. Y es bueno también, en lo que se refiere también al crédito, con la flexibilización de la política monetaria, se realizaron más de 60.000 nuevos préstamos y financiamientos, lo cual es sumamente importante, y la inversión extranjera en un momento tan difícil va a terminar el año en más de 2.600 millones de dólares. O sea, esos son datos, la verdad, que muy esperanzadores y que reflejan la confianza de los agentes económicos en nuestra política fiscal y monetaria. Crisa Lady Madé, de Telenoticias. 2 preguntas. En principio, me gustaría saber al ministro de la Presidencia en qué está el proceso de eliminación y fusión de algunas entidades del Estado, como se había anunciado. ¿Cómo va lo de la comisión liquidadora? Y a mí mismo, a la vicepresidenta o al presidente también. Han surgido algunas críticas por el hecho de que sí se permitió a las iglesias reabrir, mientras que en casos como gimnasios y otros negocios se le mantiene la restricción de abrir sus puertas hasta el 10 de enero. Bien. Con relación a la parte de la liquidación y reestructuración de algunos organismos del Estado, ese proceso avanza y avanza a buen ritmo. En los próximos días vamos a ver que se va a pasar otro grupo de obras que están en proceso en la OISOE, se van a pasar al Ministerio de Obras Públicas. Ya sería el segundo grupo. En una primera ocasión se pasaron 40 contratos y posiblemente pasemos 50 más en la próxima semana en un acto que será anunciado similar al anterior. Pero en las otras instituciones el proceso avanza, se están haciendo los ajustes institucionales
para que todo quede dentro del marco de la ley, y cuando me refiero a ajustes institucionales, le puedo poner un ejemplo claro y preciso. Gran parte de las edificaciones que se están manejando hoy desde la OISOE, que va a desaparecer, se van a pasar a un ministerio que está en proceso de creación, que es el Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Salvo esos detalles que pueden retrasar un poquito el proceso, todo marcha a buen ritmo. Y en el primer trimestre de este año, casi todas esas instituciones que están en programa liquidarse van a haber concluido su proceso. Sí, sobre solamente añadir eso y después respondiendo a la otra pregunta del tema de la pandemia, el confinamiento y la prohibición a ciertos sectores. El INVI es que se va a convertir en el Ministerio de la Vivienda, Vivienda y Edificaciones, para que entonces obras públicas sea solamente para infraestructuras, como es y ha sido una recomendación de muchos años de organismos internacionales especialistas también en administración pública. En relación con la pandemia, el confinamiento, los sectores que están con restricciones, miren señores, es muy difícil y nosotros comprendemos los diferentes sectores que se sienten molestos porque no pueden abrir, porque se han tomado restricciones. Y nosotros los comprendemos y con muchos de ellos nos hemos reunido y hemos tratado de ver y de buscar compensaciones, porque la verdad que han sufrido, como es el caso de los gimnasios, como es el caso de los restaurantes. En algunos casos hemos tenido que flexibilizar por peticiones muy especiales y también instituciones que han cumplido con el distanciamiento social. Nosotros estamos estudiando cada caso, nos queda ya hasta el domingo para determinar cuál es la proyección de tanto, especialmente el contagio, porque en el nivel de la letalidad, gracias a Dios, tenemos uno de los niveles de letalidad más bajos de toda la región y también incluso los más bajos de todo el mundo. En esa parte ha sido la política sanitaria, se ha aplicado bastante bien. Nosotros lo que queremos es que bajen los niveles de contagios. ¿Y qué más quiere el gobierno para en todos los órdenes que abrir a todo el mundo? Eso le conviene a todos, pero la salud es primero. Y por eso estas medidas odiosas, medidas que obviamente no son populares, pero es la responsabilidad nuestra cumplir con la salud. No sé, Raquel, si quieres añadir. Sí, gracias, señor presidente. Como bien nos dice nuestro presidente, en el caso de las iglesias y los templos, lo que nosotros hemos flexibilizado hasta que nosotros volvamos a revisar, como bien dijo el señor presidente, el próximo domingo, cuáles serán las próximas medidas acorde al comportamiento de la curva de contagio, ha sido porque hemos llegado a un acuerdo y ellos se comprometieron, las iglesias, a cumplir con un protocolo muy estricto para que así de esa manera se garantice el menor de los contagios o cero contagios en cada una de esas actividades que se realicen en las iglesias. Nosotros no queremos, es odioso, como dice el señor presidente, pero primero está la salud y eso es una responsabilidad de todos nosotros. Saludos a todos. Leticia Díaz de CDN. Sea usted presidente o su equipo económico, ya se anunció la extensión de fase 1 y de quédate en casa, pero no ha quedado claro en qué quedará la parte de fase 2. Todavía se desconoce si los empresarios van a seguir recibiendo esta ayuda o definitivamente ya no la van a recibir. Miren, es bueno explicar el concepto tanto de fase 1 como fase 2. En el caso de fase 1 ya los niveles de desempleo COVID, y cuando decimos desempleo COVID son los que se generaron producto de la pandemia, quedaban unos 100.000 a finales del 31 de diciembre, Jochi. Eso quiere decir cuando se contrastaban
las subvenciones de fase 1 con ya las personas que habían restablecido su trabajo a través del TCS. En el caso de fase 2, era un financiamiento a las empresas, no era un financiamiento a los empleados, sino un financiamiento a las empresas de 5,000 pesos que pasaban ya de desempleados a empleados. Básicamente, como la recuperación de todos los sectores y la apertura parcial del turismo y las restricciones también fiscales que tenemos, pues ese programa no se extendió. Pero sí los programas directos, como fue fase 1 y como es el Quédate en Casa, que como dijimos también a partir de mayo, le vamos a duplicar las ayudas pre-COVID que tenían y se convierte en Supérate. Un programa que después vamos a explicar con mucho mayor facilidades y donde realmente vamos a sacar a la gente de la pobreza con proyectos muy específicos. Última pregunta. Buenos días, presidente y equipo. Bueno. Ogla Enesia Pérez, de Diario Libre. Agradecemos las informaciones que suministró respecto al tema de las EDES. Para nosotros es muy bueno y quisiéramos que entonces ya se nos dé de una manera más directa. Con mucho gusto. Porque los datos los obtuvimos de la página de transparencia de cada una de las EDES, entonces parece que no están actualizados. Es posible, sí. Y con relación a los datos que ofrecía el ministro Hochi, nos gustaría si pudieran precisar de cuánto era el déficit del año 2019, con relación a que es diferente y estamos hablando de una reducción del déficit. Y como es el último turno, mis compañeros me han pedido preguntar por el tema de las PCRs que están escaseando. Entonces, hay una preocupación respecto a eso para el tema con los aumentos de contagios, pero también hay parece una falta de PCR o pruebas para hacer a la población. Mira, antes de Hochi, sobre, tú sabes, Ogla, que estamos hablando en relación a la proyección que teníamos de este año. Sabes que tuvimos que hacer, el gobierno pasado hizo una readecuación del presupuesto y nosotros tuvimos que hacer otra, por las diferentes situaciones, como se entenderán. Entonces, cuando estamos hablando de la reducción del déficit, es la reducción del déficit proyectado para este año, no en relación con el año pasado. Solamente quería hacer esa observación. Le vamos también a entregar todos los datos. Este es un dato que está de la página de Desur, Milton, ¿verdad? Y aquí muestra que tanto las nominillas desaparecieron como que también hay una reducción. Pero como quiera se lo vamos a entregar, es posible que haya algún error. Y él le va a entregar. Hochi le puede explicar y después el caso de la PCR, Raquel le explica. Sí, concretamente, el déficit del año 2019 cerró con 83.688 millones, para un menos 1.8% del PIB. Sin embargo, tengo que precisar que ese déficit, en cierta forma, está subvaluado, porque habían ciertas prácticas que nosotros hemos descontinuado de registrar una serie de gastos, principalmente relacionados con el sector eléctrico, por lo que nosotros llamamos por debajo de la línea, es decir, por debajo del déficit. Estaban registradas, pero digamos que se estaban registrando en otra forma. Entonces, el déficit del año 2020 en el presupuesto que nosotros reformulamos era de 420.000 millones aproximadamente, que era el 9.3% del PIB. Es decir, que del 2019, tomando la cifra oficial, subió de 1.8 a 9.3 programado, y esa es la reducción que estamos comunicando hoy, que de 9.3 que teníamos proyectado, pues bajamos a 7.7. Obviamente, bajamos a 7.3. Obviamente 7.3 es un déficit sustancialmente mayor al que había en el año 2019, pero todos aquí sabemos que la causa, la fuente primordial de ese déficit
fue el esfuerzo que ha hecho este gobierno con todo el tema de atacar la pandemia, fundamentalmente el incremento sustancial a los programas de asistencia social, Quédate en Casa, FASE, y también todas las asignaciones que se hicieron al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación. En el caso de Salud para atacar el COVID y en el caso de Educación también para atacar el reto del COVID frente al inicio del año escolar. Sobre el tema de las pruebas, Raquel. Sí, gracias. Con relación a las pruebas, hay pruebas PCR suficientes. Inclusive el señor presidente se comprometió con el pueblo dominicano de llegar a procesar diariamente 7,000 pruebas PCR diarias y nosotros estamos procesando cerca de 12,000 pruebas diarias y acaban de llegar 2 maquinarias nuevas que nos van a permitir procesar diariamente 14,000 pruebas diarias. El pueblo dominicano puede estar tranquilo porque contamos con las pruebas PCR necesarias para toda la población. Quiero dos temas sobre esa misma pregunta, Ogla. Es cierto que habían algunas escasez de PCR, pero en el sector privado, porque no estaban preparados para el rebrote. Nosotros hemos trabajado con ellos para ver cómo le ayudamos en ese sentido. Y lo otro es, para que ustedes tengan una idea del déficit COVID, de este año COVID en otros países de la región, el promedio es aproximadamente 9.8, 9.7, 10, vamos a decir. Es el promedio del déficit de países similares al nuestro. Señoras y señores, de esta manera concluimos esta conferencia de prensa sobre la disminución del déficit del año 2020, no sin antes agradecer de manera especial la presencia del ministro Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas. Muchísimas gracias también por ser parte importante de esta actividad. Nos despedimos agradeciendo a todos los presentes. Feliz día.